José Cano, precandidato a diputado nacional por Cambiemos. ¿Cómo estás, Fernando? ¿El listado es de pedidos o de quienes ya vienen consumiéndolo? Hay algunos clientes y otros pedidos. Hay de todo, hay de todo. Lo anotamos si quiere. Por ahora no, por ahora no. Bueno, ¿qué balance hace Cano de la visita de Macri del miércoles pasado? Mira, el primer balance, Fernando, que me parece positivo, el hecho de que todo haya transcurrido como siempre debería ser. Lamentablemente hemos tenido algunos episodios como el de La Madrid, donde el presidente fue a visitar unas familias en Villa Chicligasta, en localidades alejadas digamos, donde el ejército había tenido una muy fuerte presencia, en casi 70 familias, y la verdad que su oficial Pérez, que era el que fue el primero en llegar cuando ocurrieron estos eventos, había pedido que el presidente vaya. Sí. Bueno, y hay gente identificada que nada tenía que ver ni con la comuna de Chicligasta, ni con la gente que estaba inundada, que obviamente fue llevada, y que en algunos casos eran funcionarios de municipios cercanos, fueron a insultar, a agraviar al presidente. Y el último hecho que realmente fue lamentable, el 9 de julio, porque... Con Gabriela Michetti. Con Gabriela Michetti, porque yo estuve, en un momento Casa Militar no dejaba entrar a un vocal de la Corte porque obviamente no estaba por el lugar donde tenía que ingresar, y no había, esa gente no estaba en la previa al Te-Deum. Sí. Y cuando salió la vicepresidenta a cargo del Ejecutivo, la verdad que no trascendió las cosas, se le dijeron barbaridades, ni siquiera respetando su condición de mujer. Y esta vez con la visita de Macri lo que quisieron fue más evitar eso. más allá de las cuestiones previas y demás, me parece importante que haya transcurrido como tiene que ocurrir siempre, porque Tucumán no es eso. Los tucumanos somos un pueblo solidario, respetuoso, que cuando decimos las cosas las decimos como corresponde, y eso uno lo vive en la calle, cuando en campaña, cuando naturalmente hace la vida. Lo que pasa es que esta vez la visita de Macri estuvo prácticamente encapsulada. No, pero mira, había gente en los ralos, en la puerta, en el portón del lugar donde había sido la reunión con los productores. El acto, el presidente se acercó, saludó, había mucha gente digamos, que se llegó, y los controles, digamos, el protocolo de Casa Militar siempre el mismo, independientemente de quién sea el presidente, y tienen un protocolo que lo cumplen. Ahora, el presidente se había comprometido porque hicimos un cierre de campaña en el 2015 en La Ramada, y se había comprometido a volver como presidente. A los productores. Se invitó a todos los productores del sector cañero, de los que, digamos, tienen que ver con cultivos extensivos, granos, y la verdad que bueno, fue un buen momento para poner blanco sobre negro. El presidente se había comprometido a eliminar las retenciones al trigo, al maíz, se había comprometido a incrementar el corte de las naftas el día al 12%, se había comprometido a tener un trato diferencial para las provincias del norte, y por primera vez en estos 30 años de democracia hay una medida diferencial, que se le reintegra un 5% extra a los productores de soja. Y hay que decirlo, Fernando, la verdad que en el 2015 la situación del campo, en general del norte y en particular de Tucumán, era bastante crítica, sobre todo toda la producción de caña, había hasta 9, 10 cortes de ruta la última vez que el presidente había venido en campaña. Se creó la mesa sucroalcoholera, esa mesa sesionó 2 veces en Tucumán, están todos los factores adentro de la mesa. Por primera vez se discutió una fórmula para que el cañero participe de la rentabilidad del bioetanol desde que se inició con la producción de bioetanol. Es la primera vez que hay un mecanismo para que el cañero participe. Obviamente que hace falta avanzar todavía mucho más. Sí, bueno, como todas las cosas. Y la verdad que bueno, tuvo la posibilidad de que cada uno de los sectores le entregó una carpeta, su mirada, su visión. Y después algo que se venía organizando ya de hace bastante tiempo. Sí, son las imágenes que estamos viendo de la juventud. ¿No? Yo estuve hace 2 meses en Catamarca, un día domingo, un frío domingo, en la provincia de Catamarca, con la juventud de todas las provincias del norte. Y bueno, este fue el cierre de la constitución de la Mesa de la Juventud de Cambiemos, con referentes de prácticamente todo el norte, y había de otras provincias, como provincia de Buenos Aires, Córdoba, de distintas provincias de la Argentina. Llama a alguna gente la atención que el presidente se haya puesto la campaña al hombro, por decirlo de alguna manera, para que toda la gente entienda. Pero no sé a qué gente le llama la atención, porque
Yo recuerdo en el 2009, cuando yo era candidato a senador, todos los días había teleconferencia de la expresidenta. Inclusive recuerdo en la inauguración del tren de Tafí Viejo, Capital Tafí Viejo, se lo hizo, digamos, en plena campaña electoral, medio de la campaña, inaugurando esa locomotora, que solamente funcionó el día de la teleconferencia, porque después nunca más volvió a funcionar. Entonces, y cada acto patrio, cuando venía la expresidenta, la llevaban al hipódromo, encerraban la gente en el hipódromo y se hacía un acto político de un acto patrio. Entonces, me parece mucho más sensato que el presidente haya definido cumplir con la juventud de Cambiemos y venir a un acto digamos, político, de acompañar a la juventud y de poder tener la posibilidad de cumplir con la palabra empeñada y de en todo caso, poder dialogar con los productores y poner en valor las medidas que se tomaron, que a veces, digamos, nosotros llevamos 1 año y 6 meses, 7 meses de gestión. Y en el 2015, cuando uno recorría el norte o recorría el este tucumano, había mucha gente que no estaba sembrando, que no había sembrado porque honestamente no le daba el impacto que tenía el flete en la producción. Y cuando uno va hoy al campo y recorre el norte y recorre el este, hoy la gente está sembrando, está invirtiendo en máquinas, está generando trabajo. Se anunció algo que es fundamental para el norte y para Tucumán en particular, que tiene que ver con recuperar un ramal, que es el ramal C15, que nos conecta con Bolivia, cruza todo Jujuy, va por la Mendieta, llega a Güemes, y eso va a producir un fuerte intercambio comercial con el vecino país de Bolivia. Nosotros exportamos harina a granel a Bolivia, lo hacemos por camión, eso tiene un impacto, claro, digamos, en la rentabilidad, en el negocio muy negativo, y la posibilidad de recuperar ese ramal que lo está financiando el Fonplata con una inversión de casi 90 millones de dólares. Yo tuve una reunión acá con las 2 compañías ferroviarias de Bolivia. Ellos venían realizando gestiones en la gestión anterior, no habían concretado nada, nos reunimos después en Jujuy con Morales y finalmente el Fonplata financió el proyecto, ya estamos en la segunda etapa. Y otra cuestión que no es menor, que después de 10 años el ramal C14, que es el que va por Antofagasta al puerto de Mejillones, Chile, está importando material para los emprendimientos mineros del norte y estamos exportando productos de acá del norte, cosa que no ocurría hace 10 años. Y fue una buena posibilidad para poner blanco sobre negro con respecto a cuál es hoy la situación de la producción. La campaña de Cambiemos en los próximos días, en cuanto a visitas de funcionarios nacionales, sigue el lunes con la llegada de Marcos Peña. Y una cosa, para terminar con este mito, y algo dijo el presidente, el doble discurso no se puede tolerar, Fernando. No se puede, porque la verdad que ir a un acto político y decir que Macri no quiere a Tucumán, cuando hay numerosas declaraciones del gobernador y del vicegobernador agradeciéndole al presidente la obra del aeropuerto, una obra de 90 millones de pesos. La primera etapa que transformó la plataforma del aeropuerto, después de Ezeiza, el aeropuerto con mayor capacidad de exportación y de carga. Eso ha sido alabado por los productores de arándano, por la provincia. Por primera vez tuvimos un viaje directo a Londres. Lo que antes cargábamos en 3 aviones, hoy lo cargamos en 1. Hoy se está, para que los tucumanos sepan, la pista que se está construyendo hoy en el aeropuerto de Tucumán, después de la principal pista de Ezeiza y de la de Mendoza, es la tercera pista en tecnología y en importancia en el país. Y la tercera etapa, con el diseño de Peli, lo va a poner el aeropuerto de Tucumán en uno de los mejores aeropuertos del país. Y aparte, a partir de septiembre vamos a tener vuelo a Perú y a Chile, con lo cual el turismo, si vamos a hablar seriamente de desarrollar una actividad, la industria sin chimenea, que genera muchísimo trabajo, me parece que hay condiciones que se tienen que dar previamente para que el turismo explote en Tucumán. Bueno, la obra del aeropuerto es una obra central. Hoy vamos a ir se terminó una obra que se inició en el 2012, no se pudo terminar 20 kilómetros del corredor digamos, de la circunvalación de la Ruta 9. Se terminaron los puentes sobre la calle Guatemala, se está terminando el puente de la Ruta 38, obra iniciada en el año 2012. Entonces, el presidente ha tomado medidas como la del bioetanol que le garantizan la paz social a Tucumán. Y esto es para la provincia que, digamos, en la producción de bioetanol aporta
el claro. 69%, eso significaron más de 3.000 millones que ingresaron a la región por los 171 millones de litros de bioetanol que estamos produciendo. Minetti está invirtiendo 30 millones de dólares para adecuarse al cupo porque se priorizó el cupo a los ingenios que eran azucareros. Bien. Hay 11 intervenciones directas del gobierno nacional, por ejemplo, en Pacará, en Banda del Río Salí. Entonces, por ejemplo, en Nueva Baviera, en Famayá, y no se le está preguntando si el intendente es de un partido político o de otro. Entonces, la campaña política nos habilita a que uno diga cualquier cosa, porque lo dijo muy bien el presidente, lo que hace unos días se elogiaba, hoy se critica. Y el presidente lo primero que hizo fue convocar a todos los gobernadores, firmaron el convenio, Tucumán recibió 3.500 millones de pesos, producto de ese 15% que legítimamente le corresponden a las provincias y que yo tengo la autoridad moral para plantearlo, porque cuando Alperovich era gobernador, yo presenté un pedido como senador a la legislatura que le reclamen los fondos a la nación. Los fondos que no reclamamos del 2010 para atrás prescribieron. Las únicas 3 provincias que reclamaron esos fondos fueron Santa Fe, Córdoba y San Luis, que obviamente recibieron más recursos. Entonces me parece que hay obviamente críticas. Igual se habla de la tarifa eléctrica. Cuando quiera podemos debatir por qué Tucumán tiene un 25% más de carga impositiva que la capital federal. ¿Y por qué los costos? Porque hay un impacto local en la tarifa de la luz. Por eso hay audiencia pública y cada provincia tiene su cuadro tarifario. Entonces me parece que así como uno reconoce que lo normal debería ser que cuando viene una figura presidencial no ocurre absolutamente nada como ocurrió en esta última visita, y uno puede asumir que hay cosas que hay que modificar, que la lucha contra la inflación es una lucha que la tenemos que dar, que hace falta todavía la generación de empleo. Ahora también hay cosas que son irracionales, que los delegados comunales no vayan a recibir camiones que la nación les manda, es una cosa irracional. Que el vicegobernador le diga a los delegados comunales, porque eso me dijo un delegado comunal, le mandaron cartas, documentos para que manden a una empresa, que vayamos a inaugurar un pozo de agua en Santa Rosa de Leales, el este tucumano. 200 familias que no tienen algo tan sencillo como abrir un caño y tener agua potable. ¿Sabe cuánto sale ese pozo? 2 millones de pesos para 200 familias. Entonces, tenemos uno de los poderes legislativos con mayor presupuesto del país, 2.000 millones de pesos. 600 millones de pesos se incrementó el presupuesto el mismo día que se incrementó ingresos brutos, es decir, mayor carga fiscal. Podríamos hacer 300 pozos de 2 millones de pesos para 6.000 familias, para 30.000 tucumanos que hoy viven en el este y no tienen agua. Ayer estuvimos en un barrio, en un asentamiento en Alderete, la gente no tiene agua, algo tan básico como eso. Entonces, me parece que la campaña política la tenemos que encuadrar en el marco que corresponde. Y no habilita a que uno diga cualquier cosa, sobre todo cuando eso no tiene sustento en la realidad. Y el gobierno nacional quiere financiar 100% de agua potable y quiere financiar las obras de cloaca. Y lo vamos a hacer como lo estamos haciendo en Concepción, y esperemos que muy pronto. Yo estuve con el intendente de Alderete y el intendente de la Banda del Río Salí y Calvo de la SAT en Buenos Aires, para evitar esto dime y direte, que la provincia sí cumple. Bueno, se llevó toda la documentación, hoy está todo en el BID para la no objeción y esperemos que en los próximos días se pueda lanzar la licitación, porque es una inversión de más de 1.000 millones de pesos para los 2 municipios y para las 2 comunas. Bueno, faltan 2 semanas para las PASO, seguramente lo vamos a tener de vuelta en nuestro living. Muchas gracias, Cano. No, gracias a ustedes. José Cano, precandidato a diputado nacional de Cambiemos, en nuestro living.